8:33. José La Luz. Bueno, señores, buenos días a todo el pueblo dominicano. Un placer inmenso poder servir nosotros aquí de intermediarios entre lo que pasa en la sociedad y el mundo y ustedes que nos hacen el amable honor de escucharnos. Hay tres temas que yo quiero ver si tengo el tiempo de abordar rápido. El primero es la cédula electoral, de identidad electoral. La ley de identidad, la ley de registro civil, que se llama registro civil de la ley, sí. Sí, es una ley del 54. No, hay una que eso fue actualizada en el 1992. Esa ley dice que la cédula tiene que ser un documento de convergencia. O sea que tiene que servir para identificar y registrar la mayoría de procesos que hace un ciudadano. Entonces, si usted revisa su cartera ahora mismo, usted se va a dar cuenta que tiene un seguro médico que le proporcionan las ARS, se va a dar cuenta que tiene una licencia de conducir, que tiene la misma cédula de identidad electoral, que tiene documentos educativos, carnet universitario. Entonces, todos esos documentos de identificación y registro pueden converger en la cédula de identidad y electoral. El carácter de identidad y electoral son apenas dos. Y yo digo que la cédula tiene que ser inteligente, pero tiene que ser dinámica, activa, no puede ser un documento pasivo. No pueden ser una serie de datos vaciados o vertidos en un pedazo de plástico. Eso no puede ser así, porque la foto que está ahí mía, por ejemplo, tiene 10 o 12 años. Ya yo no soy ese. Ni para fines de identificación eso sirve. Si el documento es dinámico, es activo, entonces automáticamente se puede ir actualizando solo el documento electrónicamente. Entonces, la Junta Central Electoral, por razones que yo no termino de entender, insiste en un plástico. Insiste en una cédula bruta, en una cédula pasiva, inmodificable. Y ahí se va a gastar mucho dinero público. Nosotros no deberíamos dejarle a la Junta Central Electoral la confección de la nueva cédula, porque ese es un proyecto que involucra a todo el Estado dominicano. Y el gobierno, que está hablando de modernizar el Estado, debía ser el primero interesado en que la Junta cumpla con los objetivos que procura el documento. Entonces, si insistimos en este modelo de cédula, en 2 años o en 3 años vamos a tener que volver a hacer una cédula inteligente, porque la que estamos haciendo es bruta. Lalo, pero es que el caso es que, bueno, yo recuerdo que una vez se intentó el voto electrónico. Entonces hay que hacer una inversión grandísima. Oye, que el voto electrónico es lo ideal. Si hubiésemos escogido el voto electrónico en el PLD, ya pero no es tan fácil. Pero hay que hacerlo. Bueno, eso sí. Melton, ¿y cuántos datos procesa Amazon, la tienda donde se compra por internet, que hace una transacción cada 10 segundos? ¿Cuál es el problema? Pero estamos preparados para el voto electrónico. ¿Cuántas transacciones procesa un banco como el Reserva o el Popular al día? Y lo hace sin problema, a diario. Entonces hay que asumir las cosas con determinación. Yo digo una cosa: una cédula, un documento de identidad, un ID, tiene que empezar cuando la persona nace y tiene que cerrarse cuando la persona se muere, cuando se genere el acta de defunción. En ese periodo, a esa persona que se le da ese ID, esa cédula de identificación, tiene que empezar cuando nace y empezar a ponerle ahí todos los registros del pediatra, el tipo de sangre, si es alérgico a alguna enfermedad, las citas médicas. Cuando esa persona empieza a tener actividades sociales, que va a la escuela y se registra, automáticamente los registros de la escuela tienen que estar en su cédula. En qué curso está, en qué colegio estudió, todo eso. Y después que pasa la fase de iniciación escolar, tienen que registrarle el grado al que llegó, si es primaria, si es intermedio, si es secundaria. Y cuando esa persona empieza a participar en el mundo laboral, hay que incluirle todos los registros laborales ahí. ¿Por qué lo botaron del trabajo? Todo eso está ahí, en tu hoja de vida. Y cuando tú empiezas a tener actividades financieras, automáticamente todo lo que dicen los burós de crédito tiene que estar en tu documento. Y cuando tú tienes un problema judicial, eso tiene que estar en tu documento también. Hacia allá es que tenemos que caminar. Una cédula que sirve, un ID, porque el plástico no sirve para nada.
es un ID, un número electrónico que cuando tú te pares en un counter de una institución pública, de una línea aérea, de una ventanilla de migración o de un banco, automáticamente sepan quién eres tú, porque el Estado te provee esa información basado en un gran data center nacional, en una gran base de datos nacional. Hacia allá es que tenemos que caminar. Yo le decía a los muchachos aquí la semana pasada, vamos a invitar a la Junta y vamos a hacer un programa especial sobre la cédula. Y yo estoy dispuesto a traer los técnicos que me ayudan en estos temas, y buscamos lo que han escrito, como Hideki Morrison, que escribió un artículo maravilloso hace como un mes o 15 días, no sé, en su cosa de tecnología. Dani La Antigua, que está conmigo en el programa los jueves. Carlos Brito, que dice, si no es identificación por radiofrecuencia, eso van a tener que modificarlo dentro de 2 o 3 años otra vez, porque esa es la tendencia en el mundo entero. Incluso cuando nosotros vamos a Estados Unidos y nos paramos en la casilla de migración, yo no sé para qué sirve el pasaporte. ¿Para qué sirve? El pasaporte físico, ¿para qué? No, para chequear tu identificación. ¿Qué identificación? Sí, eso dice. No. Lo que tú tienes que poner la huella ahí. Y la foto, ¿no es así? Pero los gringos tienen pasaporte. ¿Para qué sirve? ¿Pero para qué sirve? Dime para qué. ¿Pero para qué sirve eso? Pero dime para qué sirve. No, es lo que ellos tienen en la computadora, lo que Pero es que eso, oye, simplemente lo que pasan es un número. No, número no. ¿Qué es lo que pasa? Tiene toda la información. Pero óyeme, Julio, sí. ¿Pero para qué sirve eso? Es lo que ellos tienen ahí, que vale. Por eso lo trancan en el huertico a la gente. No, ellos usan las dos cosas. Ellos verifican si lo que está en el pasaporte. ¿Para qué sirve? Coincide con tu huella. Hermano, tú tienes un ID ahí. Imagínense que tú tienes un ID y en vez del pasaporte tú andas con esto. Y tú se lo pasas al gringo y él hace así. La visa no está registrada electrónicamente. ¿Para qué tú necesitas un ID y un pasaporte? No tiene sentido. Porque el pasaporte es un ID. Por eso, ¿para qué tú tienes 2? ¿Para qué tú tienes 3? ¿Para qué tú tienes 4? Perdóname. Ellos lo único que necesitan es un número. Perdóname, José. Ese número están los datos que necesitan para eso. Perdóname, de acuerdo a los acuerdos internacionales, porque la formación del pasaporte es fruto de un acuerdo que se toca en la Convención de Viena, donde se establecen también los márgenes diplomáticos de las relaciones entre los países. Entonces el pasaporte no es solamente para la identificación. El pasaporte tiene el registro del sello de entrada y salida de los aeropuertos que utilizaste. El pasaporte también tiene la visa del país que se corresponde. Todo eso es virtual. Se puede hacer virtual. Sí, pero no es lo mismo. Ellos acordaron tener la constancia física del sello y de la visa. No, es que yo sé eso. Lo que yo quiero que tú me digas por qué. Lo que pasa es... lo que pasa es que cuando eso se acordó, no había tecnología disponible para hacerlo virtual. No, José, sí. No existía. Eso se renovó hace apenas 2 años. Óyeme, incluso por eso dice el Vaticano que Wozolowski no puede ser... No, pero escúchame. No puede ser repatriado a Polonia. No, la lectura biométrica es parte de la actualización tecnológica. Está bien. Lo que pasa eso está registrado, Víctor. Eso está registrado. No, pero lo que te quiero dejar dicho, José, es que comparto tu idea de la identificación y de que se haga un solo concepto de identificación. Pero el pasaporte es necesario. El ID para viajar es el pasaporte. Porque tú no tienes la base de datos de un país, no tienes la constancia de visa de la base de datos de otro país. O sea, si tú quieres viajar a Turquía, José, si tú quieres viajar a Turquía y tú vas al consulado de Turquía y te dan una visa en el consulado de Turquía. Esa visa se registra en la base de datos de Turquía. Pero no se registra en la base de datos de España. ¿Pero por qué? Y entonces, yo te pregunto a ti, ¿por qué? Porque un país quiere tener conocimientos en el pasaporte de manera física de ver cuáles países previamente tú has visitado o cuáles países previamente te han otorgado la visa. ¿Por qué no puede estar en una base de datos compartida? Dime, pregúntame. La Interpol no tiene una base de datos compartida. Sí, pero no necesariamente tiene la entrada y salida. Lo que pasa es que a mí me da pena que vamos a gastar todo ese dinero en eso para después tener lo que volver a hacer. Pero tú dices lo de la cédula que tú dices. Sí, eso no va a funcionar, Eury. La que tú tienes ahora no sirve para nada. Pero que la pregunta Oye, la cédula que ustedes tienen en los bolsillos ahora no sirve para nada. ¿Para qué sirve? Que no sirve para nada. ¿Para qué sirve? Ve a un banco, voy a ver si no. Pero es que no es eso, es el número, hermano. El banco. Oye, tú puedes ir a cambiar un cheque en el banco. Y el banco sabe que el cheque está legal, que la firma es correcta. Y tienen el dinero ahí. Y si el sistema no está activo, te dicen, no podemos cambiarlo porque no hay sistema. Un banco no hace ninguna operación sin automatizarla, sin tomar en cuenta la plataforma tecnológica que va a registrar eso. Eso es todo. Que se elimina la cédula. Es que la cédula no tiene sentido. Lo importante es el número. En todos los sitios hay tú tienes que tener
El plástico, oye, ¿por qué? Porque las patrullas de policía todavía. Pero lo que yo te quiero decir que lo que importa de ahí es que la información que esté dentro de eso sea correcta. Pero no es así que la van a hacer ahora. No, Eury, no, esa es una información pasiva, eso es una tecnología de inventario, eso que está ahí, mira, que no sirve para nada el código de barra. Bueno, no sirve, eso está superado. Ahora. Pero se puede eliminar la luz el documento físico en un país donde yo no digo que se puede eliminar. Yo no dije eso. Yo dije que tienen que converger el plástico y la electrónica. Mientras debe haber una transición. En 10 años eso no va a existir. Cada policía tendrá que andar con un aparato para meter ese documento. Ahora, en 10 años eso no va a existir. Mientras tanto, tienen que converger los dos. Pero aquí no. Esto vuelve a ser el mismo pedazo de plástico que no sirve para nada. A gastar más de 500 millones de pesos en eso. Bueno. Espérate, Julio, me faltan 2 temas más. Faltando temas. Un tema. Bueno, oigan lo que yo le voy a decir con esto. Y se lo digo a Roberto Rosario, que es un tipo que no debe tener mejor intención que quedarle bien a la sociedad. Porque todo el mundo se va a burlar de él en 2 años cuando haya que cambiar eso otra vez. Porque la sociedad camina hacia allá. Miren, Patty Maes es la directora del laboratorio del MIT de tecnología. Ella tiene un proyecto que se llama El Sexto Sentido. Significa que todo lo que nosotros ahora tenemos en la mano como periférico, una tableta, un celular, ella lo va a tener en un botón que se va a poner aquí. Y ese botón tiene un sensor, tiene un proyector y tiene una cámara. Y tiene un procesador pequeñito, del tamaño de un botón de una camisa. Entonces tú vas a tener unos sensores en los dedos. Si tú no conoces a Julio Martínez Pozo y se juntan, él va a visitarte a tu oficina, tú lo miras a él, automáticamente el sensor capta las imágenes de Julio, la procesa, la busca en la web y te dice a ti en un audífono quién es Julio. Y te dice: Julio está fichado en Perú por engañar unos socios en una empresa de exportación de pescado, y Julio no se da cuenta que tú lo debes. Porque toda la información está ahí. Tú vas a un supermercado y tú estás comprometida con el medio ambiente, y tú vas al área de detergente y tú le preguntas al sistema cuál es la marca que está más comprometida con el medio ambiente, y el mismo sistema, el Sexto Sentido, analiza todos los detergentes que están en el tramo y te dice a ti: compra que este es el más comprometido con el medio ambiente, porque la huella ecológica que deja en su producción es más pequeña que lo demás. Oye, un país que una carreta con un buey, con un mulo adelante. No. Esas son las tendencias que vienen. Aquí todo el mundo en esta mesa tiene tecnología de punta. Tú tienes todo el mundo. Sí, pero está bien pensado. Oye, una carreta hace un Oye, tú estás leyendo la Biblia. Tú estás leyendo la Biblia. La carreta no, aquí hay semáforo. Y una vez se te para el semáforo. Eso es lo que vamos a defender. ¿O tenemos no. Oye, según el Sexto Sentido de Patty Maes, que yo te invito a que lo busquen, está en Tech Talk, lo pueden buscar en la plataforma Tech. Sí, tú estás leyendo la Biblia y tú estás leyendo. En 20 años. Sí, tú estás leyendo un punto, qué sé yo. La parábola que a mí me gusta mucho, la del ojo de la aguja. Ajá, Mateo. Y tú no estás de acuerdo con lo que ahí dice. Oye, lo que tú haces. Tú, con tu dedo, tú pulsas el azul. ¡Pup! ¿Y sabes lo que hace el periódico? Se convierte en una pantalla digital. Porque el proyector que tú tienes ahí automáticamente va a internet, busca la parábola del ojo y te la proyecta ahí como un video. No hay desayuno. Y tu Biblia se convierte en una pantalla. Con audio y con todo. Entonces eso es lo que viene, señores. No, yo quiero que mi sociedad se modernice. Bien, perfecto, pero dite allá. Entonces, yo estoy mareado, yo no me he desayunado. Segundo. Pero lo que pasa es que ese dinero que está gastando la Junta es tuyo. Bueno, no, yo sé, te entiendo. Otra cosa rápida. Por favor. Finalmente. México, el estado de Michoacán. Hay una guerra civil porque las autodefensas mexicanas dicen que el gobierno no tiene capacidad para controlar los narcos. Y entonces ellos decidieron armarse, recurriendo al mismo modelo de las autodefensas colombianas que se promueve en la serie de televisión. Va a fracasar igual que la serie de televisión, que es un manual de procedimiento para promover las autodefensas, se llama Los Tres Caínes, que es la historia de 3 hermanos que en Colombia le mataron el papá y conformaron una autodefensa armada paramilitar para enfrentar las guerrillas y los narcos. Se alimentaban con el narcotráfico para enfrentar la guerrilla con apoyo del gobierno.
¿Por qué pasó eso en Colombia en la década de los 80? Porque el Estado dejó vacío un espacio en específicamente en el Magdalena Medio, y los narcotraficantes lo cogieron, y los paramilitares, los hacendados que no tenían cómo defenderse de la guerrilla, porque los hacendados conservadores allá responden a unas ideologías de derecha, y la guerrilla los asaltaba para, con el dinero de los hacendados ricos que tenían el control de la tierra, financiar las acciones guerrilleras y políticas de izquierda. Y entonces los hacendados financiaron las autodefensas. Entonces, cuando financiaron las autodefensas después se convirtieron en estructuras de narcotráfico. Y en criminal. No, imagínate, lo de los hermanos Caín, eso para mí es la serie más instructiva, pero para verla a nivel de inteligencia de Estado, no para promoverla por la televisión, porque entonces va a pasar lo que dijo Maduro en Venezuela. Entonces, en México están cumpliendo el mismo librito de Colombia. Están siguiendo el mismo guión de Colombia. Señor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene a México y a Colombia como laboratorios. Estados Unidos cogió a Colombia como un laboratorio en la Guerra Fría. Y entonces ellos perseguían a los narcotraficantes para quitarles los bienes. Ellos eran que consumían la droga. Y en ese proceso, Pablo Escobar mató 14 jueces de la Suprema Corte de Justicia colombiana. Modificó la constitución que tenía como 100 años que no se modificaba. Hizo lo que le dio la gana y metió ese país en una guerra civil. Cuando los colombianos se dieron cuenta que eso era una estupidez, dejaron de llevarse de los gringos, siguen exportando su droga, pero no hay guerra civil en Colombia y Colombia se está convirtiendo en un país seguro. Ahora cogieron el modelo mexicano los gringos y se lo llevaron para México. Y lleva 16,000 muertos la guerra del narcotráfico en México. Entonces, ¿cuál es la relación de eso con lo que pasó aquí en Herrera en el Pentágono? La coincidencia de eso es que como en México el Estado dejó el territorio abandonado, los narcos lo cogieron y ahora lo están cogiendo las autodefensas. En Herrera nosotros dejamos el espacio abandonado y lo cogió el muerto y definió un territorio y se empezó a matar con Gilbert. Lo están matando todavía. Todavía eso está así ahí. Igual que la niña de Ocoa de 13 años. El Estado dejó vacío el territorio y vino un señor de 60 y pico de años y embarazó a una niña de 13 de trillizo. Pero él tiene 11 hijos más, así mismo, porque el Estado deja esos espacios vacíos. En la República Dominicana, si nosotros seguimos como vamos, es cuestión de tiempo para que comiencen a aparecer manifestaciones de paramilitarismo en la República Dominicana, como apareció el sicariato, como apareció el secuestro, como apareció la mula y como apareció el muerto y el Pentágono. Cambio fuera.